¿Y si Nayib Bukele fuera presidente de México? Un país con más de 130 millones de habitantes, uno de los niveles de crimen más altos del continente, y un presidente salvadoreño al mando, ¿sería un cambio para bien o una pesadilla autoritaria? Nayib Bukele es uno de los presidentes más polémicos y al mismo tiempo más populares de América Latina. Asumió el poder en El Salvador en 2019 y desde entonces ha transformado por completo el rostro de su país. Su estrategia más conocida ha sido la guerra contra las pandillas, con la cual ha encarcelado a más de 75,000 personas bajo un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Lo que para muchos es una dictadura encubierta, para otros ha sido la única manera de devolver la paz a un país asfixiado por el crimen. Bukele también ha centralizado el poder político, ha reemplazado a jueces de la Corte Suprema, ha presionado al Congreso para modificar leyes a su favor y ha eliminado la independencia de muchas instituciones. Además de todo esto, convirtió al Bitcoin en moneda oficial de El Salvador, desafiando a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y colocándose en el centro del debate económico mundial. En México, un país con una población 20 veces mayor, un territorio inmenso y decenas de grupos criminales operando con total impunidad, muchos se preguntan si el modelo Bukele podría funcionar aquí. Él mismo lanzó esta provocadora idea en un tuit. 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué entonces no pueden resolver el tema de seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes? Y con esa frase se encendió el debate. El Bukelato mexicano. Imaginemos que Bukele toma posesión como presidente de México. Desde el primer día aplica la misma lógica que en El Salvador. Prioridad número 1, acabar con el crimen. Lo primero que veríamos es un estado de excepción en algunas regiones del país. Probablemente comenzaría por estados con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Jalisco o Tamaulipas. Se justificaría como una medida temporal para estabilizar el país, pero con posibilidades de extenderse indefinidamente. Las Fuerzas Armadas tomarían el control de muchas zonas urbanas y rurales. Las detenciones masivas serían televisadas, presentadas como trofeos políticos y publicadas directamente en sus redes sociales. Y al mismo tiempo veríamos otro rasgo típico de Bukele, la destitución fulminante de funcionarios sospechosos de corrupción. Jueces, fiscales, gobernadores o policías de alto rango podrán perder su cargo con solo una publicación en X o Twitter. No sería raro ver mensajes como: el director del penal de Puente Grande ha sido cesado por encubrimiento. El Nuevo México no tiene espacio para corruptos. En este escenario, miles de personas podrían ser detenidas sin juicio ni defensa inmediata, algo que ya ocurre en El Salvador bajo su régimen. Las cárceles mexicanas, ya de por sí saturadas, colapsarían. Ante esto, Bukele ordenaría la construcción inmediata de un CECOT versión mexicana, una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 50,000 internos, ubicada probablemente en zonas alejadas y aisladas como el desierto de Sonora o la selva chapaneca. Todo esto traería resultados visibles a corto plazo. Habría una reducción significativa de los homicidios, de los secuestros y de la extorsión. Las calles de ciudades como Ecatepec, Reynosa o Acapulco empezarían a sentirse más tranquilas. Y aunque algunos intelectuales levantarían la voz, lo cierto es que el grueso de la población, cansada de gobiernos tibios, vería por fin a un presidente que actúa con decisión. ¿Sería un México más seguro? Sí. ¿Sería un México más justo? Depende desde dónde se mire. ¿Sería un México más libre? Quizás no en el sentido clásico, pero para millones que vivían secuestrados por el miedo, esta sería la primera vez que se sienten verdaderamente libres. Bitcoin, caos y oportunidad. Una de las decisiones más audaces y polémicas de Nayib Bukele como presidente de El Salvador fue convertir al Bitcoin en moneda de curso legal en 2021 junto al dólar. Esto posicionó al país en el mapa global de las criptomonedas, atrajo turismo tecnológico y creó un nuevo discurso de soberanía monetaria. Ahora imaginemos que Bukele hace lo mismo, pero en México. En una mañanera viral de este Palacio Nacional, el nuevo presidente anunciaría: el futuro del dinero no se imprime, se envía. Con esa frase, México pasaría a ser el país más grande del mundo en adaptar Bitcoin como moneda legal, lo cual provocaría una tormenta económica y geopolítica inmediata. La Bolsa Mexicana de Valores quedaría los primeros días, las casas de cambio tendrían que actualizar sus sistemas, la banca tradicional entraría en pánico. Pero aquí hay que ser justos.
En El Salvador, las compras de Bitcoin por parte del Estado han representado una fracción mínima del gasto público. Por ejemplo, hasta 2024, Bukele había comprado alrededor de 2.800 Bitcoins, lo que equivale a poco más de $100 millones, dependiendo del valor de mercado, obviamente. Esto representa menos del 0.5% del PIB salvadoreño y aún menos del gasto gubernamental total, es decir, más símbolo que sustancia. En México podría ocurrir algo similar. Bukele no intentaría reemplazar por completo al peso, sino coexistir con el Bitcoin como moneda secundaria. El experimento empezaría en zonas turísticas como Cancún, Tulum o Puerto Vallarta. Luego se expandiría hasta ciudades con infraestructura tecnológica como Guadalajara o Monterrey. México es la 15ª economía más grande del mundo. Tiene un peso propio, tanto en el comercio internacional como en la estabilidad regional. No es lo mismo implementar Bitcoin en un país de 6 millones de habitantes que hacerlo en uno con más de 130 millones, con una infraestructura bancaria compleja, una inflación estable y una moneda que, aunque golpeada por la corrupción, todavía funciona. Los mercados financieros reaccionarían con nerviosismo, el tipo de cambio se volvería volátil, el peso podría perder valor frente al dólar en los primeros días, mientras los inversionistas internacionales intentan entender si esto es una política seria o una jugada populista. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emitirían comunicados críticos. Washington observaría con desconfianza, pero al mismo tiempo, los defensores de las criptomonedas en todo el mundo celebrarían el paso. México se volvería un foco internacional. Miles de criptoinversionistas, influencers financieros, empresas fintech y nómadas digitales empezarían a ver al país como la nueva frontera cripto. Esto generaría un boom de inversión tecnológica en lugares como Guadalajara, Monterrey o Querétaro. Startups, wallets, exchanges y plataformas blockchain crecerían como nunca antes. Pero junto con esa euforia surgirían problemas estructurales. La desigualdad digital. Millones de personas en zonas rurales no tendrían acceso ni a internet ni a educación financiera para usar criptomonedas. La presión interna. Sectores tradicionales como la banca, los sindicatos y empresas ligadas al dólar o al comercio con Estados Unidos se opondrían ferozmente. Habrá protestas, debates legislativos encendidos y llamados a la Suprema Corte. Aún así, Bukele se mantendría firme. Diría que es parte del camino hacia la soberanía financiera. Harían llamadas con Elon Musk o Michael Saylor. En sus redes publicaría cada subida del Bitcoin como una victoria personal y cada caída como una conspiración global. Y eventualmente intentaría crear un fondo público para que el Estado mexicano compre Bitcoin de manera programada, al estilo de un tesoro cripto. El resultado, una polarización brutal. Los jóvenes lo verían como el líder que llevó a México al futuro. Los sectores conservadores lo acusarían de jugar con fuego. Un México con Bitcoin sería una tierra de oportunidades, pero también un terreno sísmico donde un error puede costar millones. No es una idea absurda, pero sí una apuesta de alto riesgo. El Bukerato mexicano. Nayib Bukele no solo es conocido por combatir las pandillas, también ha sido un experto en algo más peligroso y efectivo, el arte del poder. En El Salvador logró consolidar el control absoluto del Estado en menos de 3 años. Aprobó leyes a su favor, destituyó jueces de la Corte Suprema, desmanteló organismos autónomos y concentró todo el aparato del Estado en su figura, sin disparar una sola bala. Lo hizo con votos, redes sociales y una aprobación del 90%. Si fuera presidente de México, su estrategia sería similar. Gobernar sin intermediarios, sin partidos tradicionales y sin pedir permiso. Primero usaría su arrastre popular para dominar el Congreso. Aunque llegara bajo un nuevo partido, sus candidatos barrerían en elecciones intermedias. Haría lo mismo que en El Salvador, negociar directamente con el pueblo y ridiculizar a los políticos tradicionales. Segundo, modificaría la Constitución. Tal vez no de golpe, pero sí con una narrativa gradual de para acabar con la corrupción hay que cambiar las reglas de los corruptos. Y aquí vendría su jugada maestra, plantear la reelección presidencial inmediata. Bukele ya lo hizo en El Salvador. A pesar de que la Constitución se lo prohibía, logró que la Sala de lo Constitucional, domesticada por él mismo, reinterpretara la ley para permitirle postularse nuevamente. Y lo consiguió. En México, una maniobra similar generaría una tormenta política, pero si los resultados en seguridad, economía o gobernabilidad son visibles, la mayoría de los mexicanos lo apoyarían. No se cambia de capitán en medio de la tormenta. Esos serían sus argumentos. Y con los números de su lado, lograría modificar el artículo 83 constitucional y permitir su reelección inmediata. Sería el primer presidente moderno en intentarlo desde Porfirio Díaz, y lo más probable es que lo lograra. Durante su segundo periodo, Bukele ya no solo tendría el control del Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial y de los medios institucionales. Gobernaría con eficiencia quirúrgica. Muchos dirían que por fin hay orden, aunque el precio sería una democracia debilitada. Su política de despidos vía Twitter continuaría.
Enemigos, jueces, gobernadores, secretarios serían removidos en público. Usaría el poder del espectáculo, la imagen y la inmediatez como ninguna figura política anterior. A nivel internacional, México se volvería una anomalía estratégica. Estados Unidos, aunque incómodo con su estilo autoritario, lo toleraría si logra contener al crimen organizado, evitar migraciones masivas y garantizar estabilidad regional. China y Rusia podrían aprovechar la situación para acercarse mediante acuerdos de inversión o energía, abriendo un nuevo capítulo en la geopolítica de América del Norte. América Latina vería en él un líder fuerte, y algunos gobiernos intentarían imitar su modelo. Nacería un nuevo bloque ideológico, el bukelismo, centrado en orden, resultados rápidos y desprecio a los tecnicismos institucionales. Pero en ese escenario también emergería una preocupación seria. ¿Y después de Bukele, qué? El legado de Bukele. Después de 6 años gobernando México con puño firme, Bukele se presentaría a la reelección. Para entonces, habría reducido drásticamente la violencia, neutralizado a muchos cárteles, reformado las cárceles, simplificado estructuras del Estado e instaurado un nuevo orden político, menos plural pero más funcional. A nivel social habría millones de mexicanos que lo veneran, lo llamarían el Salvador de México, el presidente que sí tuvo huevos, o incluso el último gran líder de América Latina. Y probablemente sería reelegido con una mayoría contundente. Pero no todo sería euforia. En este segundo periodo comenzarían a rechinar las piezas del modelo. Las detenciones masivas empezarían a generar críticas por abusos, sobre todo en casos aislados de personas inocentes. La élite empresarial se dividiría, unos aplaudirían la estabilidad, otros temerían un modelo sin contrapesos. La economía cripto podría mostrar signos de estancamiento si el Bitcoin entra en un periodo bajista, o si se expone a escándalos por lavado de dinero, o si Satoshi Nakamoto aparece. Y lo más delicado, la sucesión. ¿Quién viene después de Bukele? ¿Un clon político? ¿Un improvisado? ¿Un tecnócrata? En un sistema donde todo depende de una sola figura, el futuro se vuelve incierto apenas esa figura se retira o cae. A partir del segundo mandato, surgirían dos fuerzas opuestas: los fieles al bukelismo, que querrán extender su legado y su línea de mando, los que temen un régimen eterno y buscarán restaurar la democracia de antes. Si Bukele intenta un tercer mandato, el país entraría en una tensión constitucional histórica. La ciudadanía se dividiría, las protestas aumentarían, el juego del poder volvería a su punto de origen. ¿Cuánto aguanta una democracia sin alternancia? Y aún si no reelegiera por tercera vez, su sombra seguiría presente. Gobernadores, candidatos, presidentes municipales lo invocarían constantemente. Su legado estaría escrito en calles más tranquilas, pero también en instituciones debilitadas, y un sistema diseñado para depender de un solo hombre. ¿Y cómo acabaría su historia? Es posible que Bukele se retirara con una aprobación altísima, caminando entre aplausos como el hombre que puso orden donde había caos. O podría terminar entre tensiones, contradicciones y divisiones internas. Lo cierto es que un México con Bukele nunca volvería a ser el mismo. Sería el inicio de una nueva etapa, más pragmática, menos ideológica, obsesionada con resultados y profundamente marcada por la idea de que el miedo se combate con poder. Pero como todo ser de poder, esta también dejaría una pregunta pendiente: ¿quién controla al que controla todo? El fenómeno Bukele, guste o no, ha demostrado que con decisión política y visión estratégica se pueden lograr cambios que antes parecían imposibles. Lo que hizo en El Salvador, con sus luces y sus sombras, lo catapultó como una figura internacional capaz de romper paradigmas, de aplastar al crimen con mano dura y de desafiar al sistema financiero global desde un país pequeño. Pero México no es El Salvador. Si Bukele gobernara México, tendría a su favor el hartazgo social, el colapso institucional y una ciudadanía deseosa de resultados inmediatos, y muy probablemente los daría. Bajaría los homicidios, rompería pactos de impunidad, pondría al Estado donde antes mandaban las balas. Sin embargo, un país no puede sostenerse indefinidamente sobre una sola figura. El verdadero reto de un líder no es solo imponer orden, es saber cuándo soltar el poder. Si Bukele logra un segundo mandato, su responsabilidad no debería ser perpetuarse, sino dejar estructuras funcionales y situaciones que no dependan de su firma ni de sus tweets. Un sistema judicial que funcione sin sesgos, una policía confiable,
responsable, profesional, humana y sobre todo preparar a un candidato realmente competitivo para continuar su visión sin caer en el culto a la personalidad. El orden es indispensable, pero una vez que el orden llega, la democracia debe fortalecerse, no debilitarse. México necesita resultados, sí, pero también necesita futuro. Y el futuro solo se construye cuando el poder es fuerte, pero también sabio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que un perfil como Bukele podría transformar México? ¿O el riesgo es demasiado alto? Déjalo en los comentarios.